Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Franco de Ledone, vivo en Alemania y desde hace un tiempo me dedico al estudio de la derecha radical o la derecha radical populista, como se conoce en la literatura. Y el colega Gustavo Córdoba realizó una encuesta en su empresa, en Suban Córdoba, un estudio bastante importante de opinión pública donde puso el foco en algunos elementos que a mí me parecen interesantes para analizar la situación del desarrollo eventual de una derecha radical en Argentina, una derecha, digamos, como la que se ve, por ejemplo, en Brasil con el presidente Bolsonaro, una derecha radical como la que se ve en muchos países de Europa Occidental, también, en cierta manera, en el presidente Donald Trump y en otros lugares del mundo como India, como Australia, y podría seguir la lista. En el caso argentino, me parece que hay algunos elementos que se podría decir que se puede ir hacia un escenario donde una derecha radical pueda empezar a tener algún tipo de impacto político y electoral, pero otros indicadores no lo muestran así. Para eso a mí me gustaría tomar una base teórica que es la del académico Cas Mure, un holandés que se dedica desde hace mucho tiempo a estudiar este fenómeno e identificó o digamos construyó una definición con tres elementos básicos: el elemento nativista, el elemento del autoritarismo y el elemento del populismo. Me gustaría mirar un poquito en base a esta encuesta que hizo Gustavo Córdoba y su empresa, cómo están estos elementos en Argentina. El primer punto, el del nativismo, tiene que ver con una definición de la sociedad en la cual se considera que debe haber una homogeneidad absoluta, es decir, no debe haber divergencia de color de piel, divergencia de religión, divergencia de cultura, gastronómica, etc. Y claramente esto va en contra de lo que sería la migración, ¿no? Digamos, es una idea anticosmopolita en la cual arraigan muchos sentimientos ultraconservadores y muchos sentimientos tradicionalistas. En este sentido, en lo que yo veía en el estudio, me llamó mucho la atención encontrar que el 76% de los encuestados, en este caso, veía como negativo que Argentina tenga completamente sus fronteras abiertas. Lo cual, bueno, puede ser un poco tricky porque, claro, habría que ver cómo está formulada la pregunta, porque tal vez eso se lo considera como abiertas a algo negativo, ¿no? Y ese es justamente el quid de la cuestión en este caso, si ese posicionamiento contra las fronteras abiertas tiene que ver con un posicionamiento de corte nativista o tiene que ver con un discurso más de corte en términos de seguridad, con lo que pueda tener que ver con el tráfico, por ejemplo, de drogas, etc. Pero si le sumamos que el 55% de los que respondieron dijeron que Argentina no debería recibir más migrantes, ahí donde veo que empieza a haber un elemento, una semilla que tiene que ver con esta definición del nativismo, que es este primer elemento. Es decir, que hay un grupo de la población, que en este caso es mayoritario, en el cual podría encarnar o podría, digamos, caer bien un discurso que tenga un corte antimigrante, que tenga un corte, digamos, de tipo nativista como uno de estos elementos de las derechas radicales que se han estudiado en el mundo. El segundo elemento tiene que ver con el autoritarismo. El autoritarismo en términos de una sociedad en la cual se hable de aumentar la presencia policial, de aumentar los controles, de a costa de eso incluso reducir libertades, reducir derechos y garantías individuales. Y me llama también la atención que hay una pregunta muy relacionada a esto que acabo de plantear, donde el 52% estaría de acuerdo con tener más orden, pese a que esto le pueda costar ciertas libertades. También hay elementos números muy altos respecto de que hace falta más policía para tener más control. Y se mezcla un poco con algunas variables de corte progresista, por ejemplo, que para reducir el delito hace falta más trabajo. En este sentido, me llama poderosamente la atención que todos estos elementos poseen un consenso muy importante, es decir, una porción muy importante, arriba del 80%, está de acuerdo con estas ideas, y en el único elemento donde baja
digamos, ese apoyo es cuando se habla de reducir desigualdades, ¿no? Donde ese apoyo baja al 60% y ahí aparecería un grupo en el cual tal vez entienda que los problemas sociales tienen más que ver con una agenda de seguridad que con una agenda de corte progresista. ¿Progresista en qué sentido? En el sentido de fomentar la igualdad, fomentar la justicia social. Y ahí es donde veo también que existe una porción no menor de 1/3, en la cual también un discurso de derecha radical populista podría encarnar. Y ahí viene el tercer elemento que lo dice justamente el nombre, que es el populismo. Me gustaría hacer una salvedad. Y se ve también en el estudio, el populismo se usa mucho, especialmente en América Latina, como sinónimo de un desprestigio, ¿no? Digamos, como adjetivo calificativo negativo. Y puede ser que sea así, y digamos, los conceptos se usan en las sociedades de la manera que las sociedades así lo consideran, pero también es cierto que populismo es un concepto que se utiliza en la academia, al menos en los estudios sobre el tema de la derecha radical, para identificar claramente a un tipo de forma de comunicación, se quiere, a una ideología, Katzmude la llama una ideología fina, que se pega con otros tipos de pensamiento, que puede ser de derecha o de izquierda, pero que lo que permite es que el político, que el partido político tenga herramientas para poder transmitir determinados discursos. El populismo en este sentido se define como la capacidad de dividir a la sociedad en dos grupos homogéneos, en el cual aparece la gente o el pueblo, que son la parte pura de la sociedad, y las élites o el establishment o aquellos que están en contra de los intereses de ese pueblo. Y el tercer elemento fundamental para entender este trípode es el interés general, el interés de la población, que estaría representado por el discurso populista, que habla en nombre de la gente o se atribuye ese poder, y que justamente lo que hace es luchar contra la élite. Y en este caso hay una cuestión muy particular en Argentina, y es que observo este tipo de discurso, este tipo de elaboración en diferentes grupos, especialmente en los dos mayoritarios en términos políticos. Se puede observar en lo que se denomina kirchnerismo o lo que está, digamos, alrededor de lo que sería el peronismo, pero más relacionado con el gobierno anterior, con los gobiernos anteriores de Cristina Kirchner, y otro relacionado con el gobierno anterior, el de Mauricio Macri, el de actualmente Juntos por el Cambio, donde también se ve este elemento. Es decir, los dos se manifiestan así y se construyen a sí mismos como representantes de la voz del pueblo, de un pueblo unificado, digamos, con una opinión unificada, que de alguna manera no tiene grises, sino que encuentra una división entre el bien y el mal en la discusión pública. Y el enemigo, la élite, el establishment, el que lucha en contra de esos intereses del pueblo, es el otro partido. Y estos lugares se intercambian mutuamente en los dos discursos, que es algo muy llamativo, es decir, que en los dos aparecen estos elementos de corte populista y el enemigo es justamente el otro. En ese sentido, aquí habría que ver cuál de estos dos discursos podría articular los primeros elementos que mencionaba de nativismo, es decir, por ejemplo, una política migratoria muy estricta, o el otro elemento del autoritarismo, donde más ley y orden es lo que hace falta en Argentina. En este sentido, me parece que Argentina empieza a mostrar algunos elementos, tal vez, en los cuales un discurso de derecha radical populista podría empezar a tener espacio, aunque está claro que esto no necesariamente es lo que vaya a suceder, porque existe igualmente una construcción social en favor de lograr, por ejemplo, una mayor igualdad social a partir del trabajo o a partir de la educación. Así que bueno, me parece muy interesante este estudio. Para el que lo pueda leer se lo recomiendo, porque tiene elementos en muchos aspectos, y en este caso para mí como estudioso o interesado en la cuestión de la derecha radical, me da algunas claves de cómo se está configurando la situación en Argentina. Así que muchas gracias y hasta la próxima.